Saben, vamos a cerrar la semana hablando de pensiones. Este tema ha venido acaparando titulares en los últimos días y para entender lo que ha ocurrido en las últimas semanas, vamos a analizar también algunos datos del pasado, de lo que ocurrió desde allá por el año 98. A continuación les presentamos esos datos y luego pues ya les presento a quien tenemos como invitada. El tema pensiones vuelve al centro del debate. Este 7 de octubre fue señalado por muchos como el Viernes Negro, el día fatídico en el que el gobierno podría caer en una situación de impago. Eso se vería reflejado, según argumentó en diversas ocasiones el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en la imposibilidad de abonar 71.1 millones de dólares al capital e intereses de una deuda de 5.200 millones de dólares que los gobiernos en turno fueron adquiriendo desde el año 2006, cuando se comenzó a prestar dinero a los ahorros de trabajadores que cotizan a las administradoras de fondos de pensiones. Pero hagamos memoria, fue en el año 98 que se hizo una de las mayores reformas que llevó al país a pasar de un sistema público administrado por el Seguro Social y el INPEP a un sistema privado en manos de las administradoras de fondos de pensiones. Este proceso de transición del sistema público de reparto al de ahorro individual no ha concluido. A pesar de que han pasado 18 años, el Estado tiene la obligación de pagar pensiones a los que no pudieron migrar al nuevo sistema y pagar lo ahorrado por ciudadanos que cotizaron al Seguro o al INPEP, pero que optaron también por afiliarse a las nuevas administradoras. En los primeros años del nuevo sistema, los gobiernos en turno optaron por hacer préstamos para pagar a los pensionados. Los cambios de las correlaciones de fuerza en la Asamblea Legislativa, sin embargo, llevaron a que ya no se pudiera incluir esa deuda en los presupuestos de la nación. Así llegamos al 2006, año clave, en el que se hicieron otras reformas para tratar de mantenerse a flote con el tema pensiones. Se creó entonces el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales, al que se autorizó a prestar directamente de los ahorros de los trabajadores que se afiliaron a las administradoras de pensiones para pagar la jubilación de quienes se quedaron en el viejo sistema administrado por el Seguro Social y el INPEP. De esa fecha al año en curso, esos préstamos suman ya 5.200 millones de dólares, deuda que debe ser honrada por el Estado. Los préstamos se hicieron a través de la emisión de certificados de inversión previsional y se obligó a las administradoras de fondos de pensiones a comprar esos certificados con los ahorros de sus cotizantes. Un dato importante es que a pesar de que los ingresos tributarios de los gobiernos en turno crecieron, ninguno optó por solventar sus problemas previsionales con recursos propios, se hizo siempre con la generación de deuda. Los encargados de tomar decisiones en el tema pensiones han dicho que la situación es crítica porque mantienen con el agua al cuello a las finanzas del Estado. Meses atrás se habló de dar un giro al sistema vigente y pasarlo a un sistema mixto en el que el gobierno tuviera participación en la administración de los ahorros de los trabajadores. El debate sobre esa reforma sigue pendiente, pero mientras inicia, se decidió hacer una nueva reforma al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que nació en 2006 y crear las condiciones para obligarlo a emitir certificados ya no solo para pagar las pensiones de los jubilados del viejo sistema público, sino también para pagar el capital y los intereses derivados de los préstamos del gobierno a los mismos ahorros de los trabajadores. Esto es lo que los críticos llaman deuda para pagar deuda. A esta reforma de los últimos días se suman elementos claves, como por ejemplo que se presentó el presupuesto 2017 y aparece a cero el punto donde debía colocarse la cifra de amortización de capital e intereses de la deuda con los ahorros de los trabajadores en el nuevo año. El decreto para cubrir los 71.1 millones de dólares también tiene otro elemento que preocupa a los que analizan el tema pensiones. En ninguna parte de su redacción dice si es transitorio o permanente. Lo que consideran es una señal de que en el nuevo año el gobierno podría seguir generando deuda para amortizar la cifra de 5.200 millones de dólares que ya se han tomado de los ahorros de todos los que hoy trabajan y les descuentan fondos para su futuro retiro. Esta mañana vamos a conversar sobre la compra de esos 71.1 millones en certificados para amortizar la deuda del Estado y de otros aspectos de interés en el tema previsional. Todo en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 al presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, ASAFondos, el ingeniero René Novelino. Ingeniero, qué gusto recibirlo una vez más en Canal 12. Buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos. Bueno, ingeniero, hay situaciones que creo yo que tenemos que poner en perspectiva. Desde 2006, los salvadoreños que trabajan y que están cotizando a las administradoras de pensiones son también acreedores del gobierno al prestar dinero de sus ahorros para que se les pague, por ejemplo, las pensiones a los jubilados
del antiguo sistema público. El gobierno, bueno, se comprometió a que ellos iban a ser pues los que iban a honrar esa deuda, el dinero que se venía prestando. Bueno, hasta ahí, bueno, creo que la situación pues iba funcionando. Pero el 29 de septiembre, 46 y 84 diputados dan un giro a la situación y se aprueba pues la reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales. Y ya no solo se va a prestar dinero para el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público, sino también para amortizar la deuda que el mismo gobierno tiene con esa situación. Yo creo que ahí estamos claros con esos datos de lo que ha ocurrido en estos últimos días. El punto que yo le quiero comenzar preguntando es, por ejemplo, ahora que esto ya es ley de la República, porque ya fue incluso sancionado y aprobado por el Ejecutivo, ¿cuándo les correspondería a ustedes, por ejemplo, hacer el desembolso y dar ese dinero para amortizar la deuda que por el gobierno tiene con los mismos trabajadores? Bueno, la ley entra en vigencia hoy, o ha entrado en vigencia hoy, y hoy mismo hemos recibido ya la solicitud de que se haga la compra de los 71 millones y la liquidación también se pretende que se haga este mismo día, es decir, que hoy van a hacer la convocatoria para la colocación de los 71 millones, se haría la postura, que es el trámite o el procedimiento en el cual se formaliza la compra, y la liquidación de la misma, es decir, la entrega del dinero de los 71 millones de dólares, todo eso está supuesto a suceder este mismo día. Me imagino, bueno, para ustedes es una situación hasta cierto punto que tiene pues un mal sabor debido a toda la controversia que se ha generado con esta decisión que se tomó en la Asamblea Legislativa y que de un momento a otro, bueno, se aprobó esta reforma, una situación que también abre la puerta a aspectos que digamos, ni los mismos, quizás las personas que lo aprobaron lo tenían contemplado. ¿Por qué? Porque no se dice, por ejemplo, si esta situación va a ser temporal o si esta situación va a ser permanente. ¿Cómo ven ustedes pues esta situación, sobre todo porque hoy les toca ya hacer el primer desembolso? Bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación de cara a los derechos de los trabajadores. Yo creo que la relación que se hizo, la nota del inicio y sus palabras iniciales dejan como bien en claro cuál ha sido la evolución de este tema, pero yo creo que es importante resaltar una cosa. Del 2006 hasta antes de la aprobación de este decreto, se trataba de la relación un poquito desigual, porque había una obligación de por medio, pero entre un acreedor, que eran los trabajadores, y un deudor, que al final del día es el Estado de El Salvador, que había decidido prestar dinero para cubrir una obligación que le corresponde, que puede ser para pensiones, que podría ser para salud, que podría ser para educación, que podría ser para cualquier cosa, pero es una relación en la que alguien que necesita dinero le presta a otro, le pide prestado dinero y se compromete a pagarle capital e intereses de acuerdo a un cierto programa. Es el caso que este decreto que fue aprobado, y la preocupación viene en este sentido, el decreto que fue aprobado es que unilateralmente el que debe el dinero le dice a quien le ha prestado la plata: mira, ya no te voy a pagar, ya no te voy a pagar ni intereses ni capital, sino que pagate tú mismo la deuda. Así como suena, exactamente es eso. Le dice el deudor al acreedor: yo no te puedo pagar, así que tú pagate. Entonces, ese elemento es cambiar absolutamente todas las reglas del juego para una deuda que ha sido emitida con base a una ley de la República y que con este decreto, que no tiene carácter temporal porque la ley, el decreto no plantea que sea específicamente para la compra de 71 millones, sino que queda la redacción abierta, y si queda abierta, uno debe entender que es una disposición que queda de forma permanente. Preocupa porque, por supuesto, eso tiene una incidencia directa sobre los derechos de los dueños del dinero, que no son las administradoras de fondos de pensiones, sino que son cerca de 2 millones de personas que estamos cotizando y ahorrando para nuestra jubilación. Pero hablemos de los 71 millones de dólares, porque la gente tal vez se preguntará, pero ¿por qué son 71 millones de dólares?
de acuerdo a lo que veníamos estudiando, que desde el año 2006 se comenzó a prestar dinero de los trabajadores para pagar las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, bueno, el compromiso del gobierno era amortizar esa deuda, como cuando se hace un crédito en cualquier institución financiera, usted paga capital más intereses. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en este 2016 con el pago de ese capital y de esos intereses? ¿Por qué 71 millones? Yo creo que eso es bien importante de entender. Como usted bien señala, el gobierno de El Salvador tenía y sigue teniendo la responsabilidad de poner en el presupuesto general de la nación cada año una reserva de dinero para pagar los intereses de esa deuda e ir abonando capital. Al igual que cualquier persona que tiene una deuda sabe que mes a mes tiene que hacer un determinado desembolso. Del 2006 al 2015, en el presupuesto general de la nación se incluyó esa partida de forma completa, de forma tal de que muy puntualmente se han ido pagando los intereses y los abonos de capital como había sido pactado. En el presupuesto de este año 2016, Manuel, se requería que se incluyera una partida presupuestaria de aproximadamente 175 millones de dólares para este fin. Sin embargo, en el presupuesto que fue aprobado, que fue presentado y aprobado en la Asamblea Legislativa, la disponibilidad que dejaron fue únicamente de 106 millones de dólares. Es decir, desde inicios del año, y no una semana o 2 semanas antes, desde inicio del año se sabía que no se había dejado reservado suficiente dinero en el presupuesto de la nación para respaldar un pago de una deuda que se sabía que se iba a tener que cumplir. Esos 106 millones que se dejaron en el presupuesto únicamente cubrían los pagos de los primeros 3 trimestres del año, porque las emisiones de estos documentos se hace de forma trimestral. Entonces, no es una emergencia que surge una semana o 2 semanas antes de que se tenga que realizar el pago, sino que es algo que se conocía y que desde nuestra perspectiva se debió haber previsto de que había insuficientes recursos presupuestados para cumplir esta obligación de pago. Entonces hoy se plantea como una solución de emergencia que como no se previó esto, que se debió haber incluido en el presupuesto, que los trabajadores sufran las consecuencias de esa falta de previsión y de inclusión. Y lo más grave del asunto es que no se reduce a los 71 millones de este año, sino que en el presupuesto general de la Nación del 2017, que fue presentado a consideración de la Asamblea el viernes pasado, no se incluye un solo centavo en este concepto. En otras palabras, ya se está planteando, o al menos en la elaboración del presupuesto, se está considerando que ese decreto permanezca con vigencia en el tiempo y que el Estado de El Salvador, que este año puso 106 millones, que el año pasado había derivado 135 millones para esto, en el 2017 nos dice, no voy a poner ni un centavo, aunque cuando se creó el fideicomiso en el 2006, claramente se establece que el responsable del pago de la deuda es el Estado de El Salvador y plantea la redacción de que es de carácter prioritario que se destinen recursos en el presupuesto para respaldar esa deuda, porque al final del día las emisiones que hace el fideicomiso no las hace, las hace específicamente para cubrir una obligación que le corresponde al Estado, y esa obligación es enviar recursos al ICE y al INPEP para el pago de las planillas para que los 160,000 personas de las cuales se hablan, que dicho sea de paso, son 100,000 pensionados del ICE y el INPEP y los otros 60,000 son pensionados del nuevo sistema y que por tanto tienen otro régimen, que todos los pensionados del país tengan garantizado el pago de sus pensiones. Y yo creo que es importante resaltar eso. El pago de las pensiones en octubre no estaban en riesgo. Lo que se puso en riesgo es el cumplimiento de una deuda, de una obligación del Estado que debió haber sido incluida en el presupuesto y no lo fue. Razones no puedo yo especular al respecto, pero el hecho objetivo es que la partida estaba incompleta y la solución que se ha encontrado es un parche
se nos ha dicho, pero ojalá que todo se redujera a que fuera un parche y no a una condición permanente. Precisamente, ingeniero, eso es lo que le quería preguntar. Si por ejemplo, decreto queda de forma permanente y no ocurre nada en los próximos días, ¿qué es lo que puede pasar a futuro? Porque, por ejemplo, si los trabajadores en este caso son los acreedores del gobierno, pero ellos se siguen autopagando de su mismo ahorro el capital y los intereses de lo que le prestan al gobierno para pagar las pensiones de los pensionados del antiguo sistema, ¿qué puede pasar, digamos, a futuro? Bueno, ahí yo parto del hecho de que esto se va a analizar y no dudo que viendo la gravedad de las consecuencias que esto puede tener, esta medida debería ser revisada ya sea en el órgano legislativo o bien a través de las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas. Pero para responder su pregunta y en términos hipotéticos, ¿verdad? Si esto no se solventa, es un ciclo infinito de generación de deuda. Si yo le di prestado a usted $100 y cuando a usted le toca devolvérmelos, usted me dice, volvémelos a prestar, pero ya no solo préstame los 100, sino que también préstame para pagarte los intereses. Entonces ya le tengo que prestar 105 y después los 105 van a generar más intereses. De forma sucesiva, lo que estoy haciendo es que yo a usted lo financio con dinero y usted a cambio me entrega unos títulos que en sí mismos representan dinero, pero no son dinero. A la larga, yo que administro ahorros para pagar pensiones, voy a tener unos títulos, unos valores que yo no puedo convertir en dinero para respaldar eventualmente el pago de las obligaciones, porque yo no le puedo pagar a las pensiones a las personas con títulos, valores, yo le tengo que pagar con dinero. Lo que quiero decir es que una medida de carácter permanente en la que nunca se pagan intereses por esta deuda de 5.200 millones de dólares y nunca se abona capital, no es una medida sostenible, porque los fondos de pensiones necesitan estar recibiendo dinero, porque el dinero que se recibe se vuelve a invertir para que crezca el dinero y respalde el pago de las pensiones. Si ese dinero se queda estático en un papel que no paga intereses ni amortiza capital, es imposible generar más dinero a partir de eso. Hay un punto que me gustaría que abordáramos y fue parte de una discusión que sostuvimos en esta misma mesa con un grupo de diputados de la Comisión de Hacienda. Y uno de ellos decía, bueno, solo son 71 millones de dólares de un universo de 9.000 millones que son los ahorros de los trabajadores, decía. Eso es algo pequeñito dentro de un mar de fondos que están manejando las administradoras de pensiones. Yo creo que nuevamente ahí es un tema importante de aclarar. La reforma modificó de forma completa las características, no de 71 millones de dólares, sino de todas las emisiones presentes y futuras del fideicomiso. Esto quiere decir que los 5.200 millones de dólares que ya fueron emitidos bajo ciertas condiciones fueron cambiados en virtud del decreto del 29 de septiembre. Y quiere decir que esos 5.200 millones de dólares, a partir de la vigencia de ese decreto, ya no le van a generar a los trabajadores intereses pagados en dinero, ni tampoco devolución de ese capital, porque siempre va a tener que estárselo prestando al gobierno. En ese sentido, no es una reforma, tal cual está el decreto ahorita, que se circunscribe a que se presten 71 millones y ya, ¿verdad? Que lógicamente suena a poquito en un mar de 9.000 millones de dólares, pero 5.200 millones en 9.000 millones ya suena a una cosa totalmente diferente. Y no son 5.200 millones estáticos, porque sigue la obligación de seguir comprando. Y es más, se está acelerando la generación de más deuda y la obligación de seguir comprando.
Uno de los argumentos que se manejó a nivel político, porque hay que hacer la diferencia que los análisis que se hacen a nivel político son unos y los que se pueden hacer a nivel técnico pues a veces son totalmente diferentes. Cuando estaba el centro del debate para aprobar esta reforma que se hizo el 29 de septiembre, se decía se va a dejar a 160,000 personas sin pensión. Esa fue una de las situaciones que se dijo, pero si revisamos, por ejemplo, cuando por ejemplo la creación del fideicomiso de obligaciones previsionales, donde se crea la posibilidad de prestar a los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones de las personas que quedaron en el antiguo sistema, en el que era administrado por el Seguro y el INPEP, ahí vemos que esa situación pues no parecía posible que esas 160,000 personas se quedaran sin la pensión. Así es, porque ellos están respaldados mediante el mecanismo propiamente del fideicomiso y el dinero del pago de las pensiones de los 160,000 no viene del presupuesto general de la nación. Y tan así es que yo quiero resaltar este hecho. No sé si usted recordará, o los amigos televidentes, que a inicios de septiembre, allí por el 7 de septiembre precisamente, el Ejecutivo presenta a consideración de la Asamblea un proyecto de decreto de endeudamiento de 71 millones de dólares y claramente el decreto dice que es para cumplir la responsabilidad del Estado de cubrir el pago de intereses y abono de deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales. En ningún momento alude ese proyecto de decreto a que esos 71 millones de dólares se van a enviar para el pago de las pensiones de las 160,000 personas, sino que claramente la redacción del decreto dice el fin, y el fin es respaldar el pago de una deuda. En ese sentido, ese argumento no es correcto. Lo que estaba sin financiamiento es una obligación del Estado, y lo que se ha buscado con este mecanismo, esta modificación de la ley de creación del fideicomiso de obligaciones previsionales es desnaturalizar el fideicomiso, porque el fideicomiso fue creado con un fin exclusivo. Se le dio el mandato de emitir deuda para que hasta el último centavo que recaudara por la colocación de la deuda, se lo mandara al ICI y al INPEP para que cumplieran con sus obligaciones de pago. Eso es lo que decía exactamente la ley de creación. Ahora dice que es para eso y para cualquier otra cosa que se derive en una redacción un poquito amplia que ha sido interpretada, que el endeudamiento del fideicomiso también entra como una obligación previsional, cuando en realidad la redacción que fue establecida en el decreto era que es una deuda que tiene que ser respaldada por el Estado de El Salvador. Bueno, ingeniero, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que tenemos más datos que vamos a analizar. También vamos a escudriñar algunas situaciones históricas que tienen que ver siempre con el sistema previsional, así que les invitamos a ustedes a que continúen con la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 2. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de viernes nosotros estamos conversando con el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novelino, y un dato importante que él nos daba es que hoy se tendría que hacer el desembolso pues, de esos 71.1 millones de dólares que de acuerdo al decreto que se aprobó el 29 de septiembre en la Asamblea Legislativa sería utilizado pues, para pagar los intereses o los abonos a capital e intereses de los préstamos que ha venido haciendo el gobierno pues, a los ahorros de los trabajadores. Pero ingeniero, me gustaría que me dejara más en claro esta situación, cómo funciona este mecanismo. Llega, por ejemplo, algún comunicado del Ministerio de Hacienda o de alguna institución del gobierno y les dice a ustedes, bueno, necesito que me dé los 71 millones de dólares que por el decreto legislativo aprobado el 29 de septiembre es una ley de la República que así tiene que ser, ¿o cómo funciona? Sí, correcto. Bueno, el administrador del fideicomiso es Bandesal, el Banco Nacional de Desarrollo, y en su carácter de administrador o fiduciario del fideicomiso, manda una nota a las administradoras de fondos de pensiones diciendo, bueno, con base en el decreto legislativo 497, se va a emitir certificados de inversión previsional por 71 millones de dólares este día, viernes 7 de octubre. Formalmente, los fondos de pensiones tienen que responder que aceptan y que van a comprar esos 71 millones de dólares y lo formalizan a través de una comunicación escrita.
Todo esto va a tener que suceder en tiempo express. Normalmente las colocaciones no son express, pero en este caso todo ha sido express, todo ha sido express, con tiempos así como muy cortos. Luego seguramente el Bandesal nos va a contestar de que acepta la postura de que nosotros vayamos a comprar los 71 millones de dólares y nos va a requerir que hagamos el pago de los 71 millones de dólares en una cuenta que normalmente se hace en el Banco Central de Reserva. Transferido ese dinero a esa cuenta del Bandesal, luego van a tener de Bandesal que pagar a los fondos de pensiones la cuota de capital e intereses que vence hoy. Hoy no vencen aunque hoy se compren los 71 millones de dólares, quiero aclarar que hoy no se vencían totalmente los 71 millones, sino que se van a ir venciendo entre hoy y el 22 de octubre. Entonces, los 71 millones de dólares que nosotros hoy compremos y entreguemos el dinero, van a ir viniendo de regreso. A partir de ahora, el lunes hay 28 millones de dólares y así de forma sucesiva hasta que se completen los 71 millones de dólares. Y así a los salvadoreños del mismo cuero van a salir las correas, ¿verdad? Es decir, del dinero de los trabajadores se va a comprar ese título y ese dinero va a regresar al dueño en concepto como que si el fideicomiso nos estuviera pagando intereses y abono de capital, que sabemos que en la práctica no va a ser así, porque lo que nos va a estar dando es un papel en lugar de darnos dinero. Bueno, eso suena como una situación de como que yo le presto dinero y yo mismo me autopago lo que le presté, porque así si hacemos la descripción más gráfica. Más gráfica, es que así es, ¿verdad? Insisto, yo voy a ser el deudor, usted es el que tiene pisto en esto, ¿verdad? Yo no. Présteme 100 dólares. Perfecto, usted confía en mí. Y había una ley que lo respaldaba, y entonces usted me prestó los 100 dólares. Y yo le digo, te lo voy a pagar, Manuel, en 25 años. Y te voy a pagar un poquito de capital cada año y te voy a pagar intereses. Yo soy buena paga. Ok, y hacemos el trato. Pero a mitad del camino, yo unilateralmente, que soy el que debo, le digo, tengo un problemita y ya no te voy a poder pagar. Entonces, tus 100 dólares, volvémelos a prestar, ¿verdad? Yo te los voy a pagar, pero préstame antes 100 y yo te los voy a devolver y entonces estoy al día porque te estoy pagando capital. En la práctica, usted se está pagando solito y yo me quedé con su dinero y no le pago nada. Entonces, esta situación no se puede perpetuar, no se puede continuar, porque eventualmente, si usted me tiene que seguir prestando dinero y yo solo le doy un papelito como un quedan o algo que diga de que usted me ha prestado plata y que algún día le voy a pagar, pero no le hago efectivo ese pago, eventualmente usted se puede quedar sin dinero, si eso se prolongara en el tiempo. Entonces, insisto en esto, porque lo que va a suceder hoy, casi lo podemos dar como un hecho consumado, ¿verdad? Es decir, ya sale de la discusión el tema de los 71 millones de dólares. Pero lo verdaderamente delicado del asunto es que esta disposición quede viva y a la luz de lo que vemos en el presupuesto general de la Nación del próximo año, no se ha incluido esto y eso sí es preocupante. Me gustaría que tal vez dibujáramos para las personas que nos sintonizan, digamos, el ritmo al que se va prestando dinero para el pago de las pensiones de los jubilados, porque uno puede decir, bueno, son 5.200 millones de dólares que se han acumulado desde 2006, pero ¿cuál es el ritmo de préstamos, por ejemplo, que se va haciendo? Bueno, ahorita estamos aproximadamente a niveles de 500 millones de dólares al año, que en promedio que se han estado prestando. Por supuesto, en los primeros años eran unas cantidades menores y en la medida que hay más pensionados en el ICE y el INPEP se va requiriendo más dinero. Entonces, solo como para ponerlo en perspectiva, para el próximo año se estaba planteando una emisión que pudiera superar los 500 millones de dólares solo para pagar pensiones. Pero si a esa emisión de 500 millones le sumamos
los 220 millones de dólares que el próximo año se van a necesitar para pagar intereses y abono capital de esta misma deuda, las emisiones del 2017 superarían los 700 millones de dólares. Solo para poner esto en perspectiva, todo el dinero que los salvadoreños ahorramos en un año en un fondo de pensiones, lo que ponen los trabajadores y lo que ponen los empleadores, son alrededor de 600 millones de dólares al año. Entonces, el próximo año, de seguir vigente esa medida, ni todo el dinero que se recaudara en el año alcanzaría para comprar esa deuda que se nos está planteando. Como para poner en perspectiva el orden de magnitud de esto. Que estamos exigiéndole a los trabajadores que ya no se pueda invertir un 5 en otra cosa, sino que lo único que se va a hacer es guardar plata para comprar certificados de inversión previsional, que no lo hemos mencionado en esta entrevista, pero que dicho sea de paso, se compran bajo condiciones que son desfavorables para los trabajadores, porque además de que le presta la plata de forma obligatoria, el Estado le obliga a que se la preste a una tasa de interés muy baja. Exactamente. Bueno, hay una situación que creo yo que para que se lo dejemos claro a las personas que nos están sintonizando. Por ejemplo, si yo tengo $100, que son pues los ahorros que yo tengo para mi futuro retiro, de esos $100, ¿cuánto están prestados en este momento, por ejemplo, para el pago de las pensiones de los antiguos jubilados del antiguo sistema público? Si usted tuviera $100 ahorrados para pensiones en este momento, de esos $100, $58 estarían invertidos en certificados que emitió ese fideicomiso y que en promedio están devengando una tasa de interés inferior al 2% todavía, a pesar de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de diciembre del 2014 que planteó de que era inconstitucional que se siguiera pagando con base en la tasa LIBOR. Tenemos más de 4.000 millones de dólares que todavía están devengando esa tasa LIBOR más 0.75. Bueno, de hecho yo creo que para que hablemos del tema de la rentabilidad, por ejemplo, del dinero que se le presta al Estado y el dinero que se invierte en otros rubros, tenemos un gráfico. Le voy a pedir a producción que me ponga el gráfico 3 que fue señalado y que es parte de una presentación que se hizo sobre este tema de la rentabilidad, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, el dinero que se le presta al Estado. Usted nos decía, por ejemplo, que está, de acuerdo a este dato, es el 1.9% lo que está ganando, por ejemplo, el dinero que se presta de los ahorros de los trabajadores para el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público. Así es. Y el dinero que se puede invertir en otros instrumentos está devengando en promedio una tasa cercana al 6%, es decir, 3 veces más alta. El tema de fondo con esto es que la rentabilidad del ahorro de los trabajadores es clave en un sistema en el cual el pago de las pensiones se respalda con el ahorro que usted acumule durante su vida activa. Y yo creo que para todos es muy claro que $100 puestos a trabajar al 2% versus $100 que son puestos a trabajar al 6%, después de 25, 30, 35 años, la cantidad de dinero que voy a tener en uno y en otro caso van a ser totalmente diferentes. Si hablamos de 5.200 millones de dólares, por ejemplo, ¿cuánto consideran ustedes que se ha perdido en rentabilidad comparado con los fondos que están invertidos en otras áreas? Recientemente se hizo una actualización de ese dato, se estimó y se comparó cuánto hubiera ganado el dinero en los trabajadores si se hubiera invertido, por ejemplo, en bonos que emite el mismo Estado de El Salvador en mercados internacionales, los llamados eurobonos, versus tener el dinero invertido obligatoriamente en estos certificados. Y el dato más reciente, a agosto de este año, asciende a 2.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, que en lugar que los salvadoreños tuviéramos ahorros para pensiones de 9.000 millones, podríamos, si se hubiera invertido en otro tipo de instrumentos, tener 11.000 millones de dólares. Esto es delicado porque ese dinero que ya no se generó, ya no está disponible para el pago de pensiones. Y el problema con esto es que
Los afectados directos son las personas que están ahorrando para sus pensiones y tan pronto como el próximo año se van a empezar a jubilar en las AFP las primeras mujeres que cumplan 55 años y que no estaban en el segmento poblacional que tuvieron la opción de elegir entre sistemas. Es decir, los que eran menores de 36 años en abril del 98. Y a estas personas se les va a calcular su pensión con el ahorro que han acumulado. Y el ahorro que han acumulado se ha visto disminuido por esta inversión de carácter obligatorio, que hasta el 29 de septiembre la preocupación era la tasa de interés, y ahora a esa preocupación de la tasa de interés se suma el hecho de que el Estado de El Salvador se está eximiendo de la responsabilidad de poner recursos en el presupuesto para respaldar el pago de intereses y abono capital de esa misma deuda. Entonces la situación es delicada, es de corto plazo y hay responsabilidades que hay que afrontar porque ha sido política pública del Estado de El Salvador financiar el pago de las pensiones del ICI y el INPEP con esta deuda afectando a los salvadoreños. Hay un dato que me parece muy importante en cuanto a ese tema de las pensiones. Durante años se decía de que estas son las que han estado presionando, por ejemplo, las finanzas del Estado. Se dice, bueno, estas son las que nos tienen con la soga al cuello, debido al gasto y la inversión que se hace cada año, pues esto está golpeando directamente a los ingresos. Yo tengo un gráfico que ustedes hicieron en una presentación, es el gráfico 1, para que producción nos lo ponga y usted nos lo explique, por favor, qué significa esto que tenemos acá. Bueno, lo que significa es lo siguiente, hemos venido escuchando y se afirma que el problema fiscal del país se deriva de la reforma de pensiones de 1998, que no se hizo la previsión de que el dinero del ICI y el INPEP se iba a acabar, las reservas técnicas, y que el Estado iba a tener que asumir esta deuda y que eso golpea la situación fiscal. La verdad, y lo que presenta el gráfico que usted está mostrando ahorita en pantalla es lo siguiente. Desde el año en que se hizo la reforma, y podemos partir del año 2000, y el gráfico ahí muestra hasta el 2014, la línea superior, la línea azul que está en la pantalla, muestra la evolución de los ingresos tributarios del Estado de El Salvador durante estos últimos 14, 15 años. Usted podrá ver que hay una pendiente positiva, y es decir, ha habido un crecimiento, y el último dato es que en 2014 el Estado de El Salvador recaudó 2.400 millones de dólares más en impuestos que lo que recaudaba en el año 2000. Es decir, como sociedad contribuimos al Estado con 2.400 millones de dólares más. Y en el año 2014, la planilla de pago de pensiones del ICI y el INPEP era 468 millones de dólares. Es la línea verde que está abajo del azul. Ahí los amigos televidentes podrán ver que todos los años de este periodo en el que ha estado en vigencia la reforma, los ingresos del Estado han ido creciendo a un ritmo mayor que el pago de pensiones a cargo del ICI y el INPEP. Sin embargo, independientemente del partido que ha estado en el poder, y por eso hablo de una política de Estado y no de administraciones, nunca se ha destinado un 5 de esa recaudación adicional del Estado al pago de una obligación que se generó desde 1969. Y se nos plantea como una verdad incontrovertible que para pensiones no hay un 5, que no se puede destinar un 5 de ingresos corrientes, que tiene que ser financiado exclusivamente con deuda. Y a partir del 2006 se nos dijo de que esa deuda exclusivamente se iba a financiar con compras obligatorias del fideicomiso. Y en el 2006 se nos dijo, présteme el 30% de su dinero para eso. En el 2012 se nos dijo, ya no nos alcanza el 30%, elevémoslo al 45%. Y hoy en el 2016 se nos dice, mire, ya no puedo pagar la deuda. Entonces hay una evolución en la que vemos claramente que ciertamente ingresos han habido, pero la duda que queda es, ¿por qué pensiones? Si se menciona que es un tema prioritario
para todos, y así debería de ser. ¿Por qué a nivel presupuestario y de manejo de las finanzas públicas no se le da la importancia de respaldar una obligación? Porque la gente que cotizó al ICE y al INPEP lo hizo con base a la legislación vigente. Que estas entidades no hayan guardado el dinero para respaldar las pensiones no es problema de la gente. Entonces, como Estado responsable deberíamos atender de forma prioritaria, y si hay ingresos incrementales, yo no estoy diciendo que le quiten dinero a otros, no estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es, si usted todos los años va teniendo más ingresos, ¿cómo es posible que se pueda decir que si en el año 2014 se recaudaban 2.400 millones de dólares más al año que cuando se hizo la reforma, y el pago de las pensiones es una sexta parte de ese dinero incremental, ni un solo centavo de eso se puede dedicar al pago de pensiones, sino que todo tiene otro destino? E incluso en el presupuesto de este año se nos dice, bueno, lo que no se puede pagar son esos 71 millones de dólares. Todo lo demás vamos a ver cómo arreglamos, ¿verdad? Vamos a ver de dónde sacamos dinero, pero eso no lo puedo pagar. Y si usted mismo no se paga la deuda que yo tengo con usted, pero usted va a ser el responsable, entonces vamos a caer en impago, porque eso no se puede pagar. Y para caer en impago y el famoso viernes negro del 7 de octubre, hoy lo que se vence, Manuel, lo que tenían que pagar hoy son 2,5 millones de dólares, en un presupuesto general de la nación de 4.800 millones de dólares. Ciertamente se van a vencer 71 millones de dólares en lo que resta del mes. Pero plantear que la medida que se tomó de urgencia la semana pasada era de cara a este viernes, cuando este viernes lo que se vence son 2,5 millones de dólares, a nosotros nos parece que no se justifica hacer una cosa a la carrera, cuando desde enero de este año se sabía que ese pago se tenía que hacer y que se tendría que haber presupuestado debidamente desde inicios del año. Ingeniero, hay aspectos que me urge también que usted los aclare y que nos dé pues su perspectiva de estas situaciones, sobre todo por las preguntas que se hace la misma ciudadanía. La gente dice, pero ¿por qué no nos quedamos, por ejemplo, con el sistema antiguo, con el sistema que era pues manejado por el Seguro Social y por el INPEP? Y dicen ellos, el problema fue ese cambio que se hizo al sistema de ahorro individual. Pero, ¿qué venía sucediendo también? Me gustaría que, yo sé que usted maneja datos de eso, ¿qué venía sucediendo con ese sistema que se cambió allá en el año 98? Al año 98, el ICE y el INPEP habían funcionado en nuestro país alrededor, uno 25 y el otro 30 años aproximadamente. Tenían en ese momento cerca de 70,000 personas pensionadas, y una población activa que andaba ahí por el medio, 500,000 personas. El ICE y el INPEP fueron creados a fines de los 60, inicios de los 70, y cuando se determinaron los parámetros de operación de estas entidades, lo hicieron bajo unos supuestos que en el tiempo no se cumplieron, de forma tal que las cotizaciones que recibían eran de una cantidad muy inferior respecto de la promesa de pago de pensiones que estaba consignada en la ley. Solo como para hacerle una referencia muy rápida, lo que se cotizaba en el Seguro Social para pensiones antes de la reforma era el 3% del salario. Y el tiempo mínimo de cotización para que usted tuviera derecho a una pensión eran 15 años. En una operación matemática muy rápida, si usted aporta al Seguro Social 3% de su salario por 15 años, eso equivale a que usted le entregara como contribución 6 salarios durante ese periodo de tiempo. Y a cambio de esos 6 salarios que usted le pagaba en concepto de cotizaciones, usted adquiría el derecho de por vida a una pensión que no podía ser menor que la mitad de su salario. Dicho en español, en un año el Seguro Social le pagaba a usted de regreso sus 6 salarios. Y en promedio una persona pensionada sobrevive 20, 22 años. ¿Ya? Entonces el Seguro Social recibía el pago, en algunos casos, para cubrir un año de jubilación,
Y los otros 20, 21 años los tenía que tomar del dinero que estaba cotizando otras personas. En términos concretos, en un esquema en el cual usted recibe menos dinero del que va a tener que sacar, va a acumular un déficit. Y el Seguro Social y el INPEP acumularon en 25 años un déficit de cerca de 11.000 millones de dólares que solo estaban respaldados en dinero con 340 millones de dólares. Ese esquema era insostenible y la reforma del 98 lo que vino a hacer es a ponerle un paro a la generación de ese déficit. Ese era el objetivo principal de la reforma y hacer que las personas a partir de allí tuviéramos el respaldo de que las pensiones que se iban a pagar no estaban sujetas al cumplimiento de una promesa gubernamental, sino que estuvieran respaldadas con el ahorro que uno fuera construyendo a lo largo de su vida laboral activa. Y el esquema se basa, e insisto, por eso es importante la rentabilidad, en que usted va a cotizar de forma regular, va a ahorrar y que ese ahorro se va a invertir y va a ir creciendo en el tiempo para que sea suficiente, para que cuando usted sea ya un adulto mayor tenga dinero propio y no del Estado para pagar sus pensiones. Bueno, ingeniero, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regresar, pues, las participaciones de las personas a través del 7697-1235 y también, pues, las conclusiones de la entrevista de hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos desde el principio, tenemos habilitado el 7697-1235 para que ustedes nos dejen sus comentarios y sus preguntas sobre el tema que estamos tratando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Hemos hablado ampliamente sobre el tema pensiones, de situaciones que ocurrieron en el pasado y situaciones que tenemos hoy en el presente. Vamos a leer directamente las participaciones. Dice, ¿es posible que una persona que haya cotizado 14 años y ya no pudo volver a laborar puedan devolverle sus ahorros totales? Sí, de hecho la ley contempla que si una persona no ha cotizado como mínimo 25 años, la AFP está en la obligación de devolverle íntegramente cuando cumple la edad de jubilación todo el dinero que haya ahorrado, más los intereses que se le haya generado en ese ahorro durante todo ese tiempo. Tenemos una participación más, vamos a leer qué es lo que nos dicen ahí. Dice, buenos días amigos, bueno, mi forma de pensar en el tema de pensiones es que es indignante que este gobierno quiera tomar esos fondos que realmente no le pertenecen. Le preguntaría al gobierno, o más que todo al ministro de Hacienda, ¿dónde está todo el dinero de tanto impuesto que le están poniendo descabelladamente al pueblo? Así que dejen de inventar qué hacer con las pensiones. Bueno, esto más que una pregunta es un comentario. También tenemos otro más y nos dice, buenos días, saludos a ustedes y a su invitado. Hoy que tienen a la persona indicada de nuestros ahorros, que sigan protegiendo todo el dinero. Lo otro es que para ellos sería bueno que le consulten a los dueños de ese dinero, los cotizantes. Gracias. Vamos con una participación más. El problema es que las AFP están haciendo dinero para ellos a costa de la población y el país caerá en impago a causa de los magistrados que quieren pues manipular y hacer inconstitucional todas las cosas y no miran que los afectados pues somos los empleados y los pensionados. Ahí teníamos pues la participación, algunas personas que obviamente pues no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y otras personas pues que también disienten hasta cierto punto. ¿Tiene usted algún comentario sobre este último comentario que estaban haciendo ahí? ¿O le puedo hacer una pregunta más yo de mi parte? Como usted guste, usted es el dueño del espacio. No, le preguntaba por lo que decía. Mire, la verdad que es importante señalar, este tema a veces se desvía la atención sobre o se pretende mencionar que el tema del costo de la administración de los recursos justifica de alguna forma que se tomen este tipo de medidas. Yo creo, y lo hemos mencionado en diversas oportunidades, que las administradoras de fondos de pensiones cobran un servicio de acuerdo a lo que está regulado en la ley y corresponde a las autoridades revisar esos parámetros en el momento que se considere conveniente. Y de hecho en el tiempo las comisiones de las AFP se han modificado en 4 oportunidades. Pero de lo que estamos hablando aquí, más allá de eso, es de que el dinero de los trabajadores salvadoreños tiene que ser administrado con el objeto único, dice la ley, de generarle una adecuada rentabilidad. Medidas como las que se tomaron la semana anterior, u otras que vienen de hecho desde el año 2001 y 2006, van en contra de lo que establece la ley en el sentido de que las inversiones del dinero del trabajador
se tiene que orientar a beneficiarlo, no a cubrir problemas temporales o crónicos de financiamiento del Estado. Y a veces nos parece que se trata de desviar la atención de lo genuinamente importante con otros temas que pueden ser convenientes y que puede ser legítimo que los discutamos, pero que no quitan el problema de fondo, que es que el dinero que se está invirtiendo de forma obligatoria y que ahora con esta medida no se quiere respaldar, es el dinero con el que se va a pagar las pensiones a futuro de los salvadoreños, y ese debería de ser un tema que a todos nos debería de preocupar. Yo quiero poner el último gráfico que teníamos ahí pendiente, porque quiero también que usted lo explique antes de que concluyamos la entrevista. Producción, teníamos un gráfico más y me interesa que lo pongamos porque ahí podemos ver la evolución de cómo, por ejemplo, ha ido cambiando los préstamos que hace, por ejemplo, el Estado a los ahorros de los trabajadores. Se comenzó, pues, estamos hablando en el año 2006, se prestaba el 30% de los ahorros de los trabajadores. En 2012 se hicieron cambios y llegamos al 45%. ¿Qué puede ocurrir a futuro ante el panorama que estamos viendo, ingeniero? Si no se modifica el decreto que fue aprobado o se deroga o la Sala de lo Constitucional dicta una medida cautelar, ese límite del 45% se va a alcanzar tan pronto como el próximo año, porque se van a incrementar las emisiones de certificados. Y entonces la pregunta ahí es ¿cuál va a ser la política del Estado al respecto? ¿Va a incluir en el presupuesto general de la Nación el dinero que se necesita para respaldar las pensiones del ICE y el INPEP que ya no se puedan financiar a través del fideicomiso? ¿O nos va a decir a los trabajadores salvadoreños, la única manera que tengo de seguir cubriendo esa obligación es diciéndote que ya no me prestes ni el 30 ni el 45, sino que un porcentaje superior del dinero? Esa pregunta la lanzo desde ahora porque yo creo que es legítimo que como salvadoreños veamos que es insostenible que el Estado de El Salvador pretenda de forma indefinida seguir cargando al trabajador con el financiamiento de una obligación que le corresponde al Estado, no a los trabajadores, porque el dinero de los trabajadores debería orientarse a inversiones que le generen la mayor rentabilidad posible y no a solventar, insisto, problemas de caja. Yo creo que en la medida que el Estado de El Salvador encuentre un mecanismo sostenible, no solo del pago de la deuda del ICE y el INPEP, sino que también de todas sus obligaciones, en esa misma medida se debe dejar que los fondos de pensiones funcionen para lo que fueron creados, bajo condiciones claras, con seguridad jurídica, que no se estén cambiando las reglas del juego a cada rato, que lo que se va a traducir es que si no se atienden a las verdaderas necesidades de los trabajadores, las pensiones que tengamos los salvadoreños no van a ser del nivel y ni cumplir las expectativas de la gente. Bueno, yo creo que son datos extremadamente importantes y tenemos ahí pues un panorama de lo que está ocurriendo, y ahí hicimos un análisis, por ejemplo, de situaciones que ocurrieron en el pasado, porque yo creo que para entender bien el tema previsional y ver, por ejemplo, situaciones como las que ocurrieron el 29 de septiembre, también es necesario pues dar un vistazo a cómo este tema ha ido evolucionando en el tiempo. Exacto, es absolutamente necesario y le agradezco muchísimo por ese análisis, porque creo que ayuda a poner en perspectiva lo que pasó con todo el contexto adecuado de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años y lo que pueda suceder en el futuro si no se toman acciones prontas para detener esta cuestión. Bueno, ingeniero Novelino, yo le quiero agradecer la amabilidad que usted ha tenido de venir a conversar con nosotros aquí a Canal 12 sobre este tema que creo yo que es un tema de país y que nos interesa pues a todos los salvadoreños, definitivamente. Al contrario, para mí ha sido un honor y un gusto estar con usted y con los amigos televidentes esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio. Así llegamos al final del espacio de la entrevista. Les recordamos a ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos, y nosotros aquí en Canal 12 pues lo que hacemos es exponer ante ustedes esos hechos. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero.